¿Qué tal? Buenos días. Hubo un momento, no hace demasiado tiempo, en que la digitalización en las escuelas era la panacea. Un alumno, una tablet. Sin embargo, empiezan a sumarse voces contrarias a esta tendencia que borra en los alumnos un hábito tan simple como escribir a mano u hojear un libro. Suecia da marcha atrás en su programa de digitalización en las escuelas y reintroduce a toda prisa el material analógico, o sea, los libros y los bolígrafos de toda la vida. Parece que la mejor inversión no era necesariamente la más cara. Quizá tampoco haya que satanizar ahora las nuevas tecnologías, pero en este movimiento pendular la tendencia es alejarse de ellas y advertir del peligro de dejar las nuevas tecnologías como muleta constante en la educación de los hijos. Las nuevas generaciones, según algunos estudios, acusan el problema del uso excesivo de smartphones y dispositivos a los que continuamente permanecen conectados. Y empiezan a surgir corrientes que tratan de prolongar esa desconexión lo máximo posible. Suecia lo ve claro. ¿Cuál es la tendencia en España? Y en Francia vuelven a vivirse fuertes enfrentamientos en las calles. La mecha de la pólvora esta vez la encendió la muerte de un joven de solo 17 años por los disparos de la policía. El muchacho trató de huir de un control policial cuando fue tiroteado, pero eso no es una excusa para los barrios más deprimidos del país que han salido a la calle con fuertes enfrentamientos con la policía. Más de 150 personas han sido detenidas, pero los ánimos siguen muy calientes. ¿Y cómo ha de ser la magnitud del incendio, o de los incendios, mejor dicho, en Canadá, para que aquí mismo, a Canarias, a 8.000 kilómetros de distancia, estemos notando sus efectos? Literalmente llegan aquí las partículas del humo de los incendios. Ya son casi 500 los activos, la mitad de ellos están fuera de control. Han ardido por el momento casi 8 millones de hectáreas de bosque. Esto es una superficie del tamaño de Austria. Un desastre ecológico que ha provocado además la evacuación de 100.000 personas. Hablaremos de este asunto y también de la tensión reciente en la geopolítica internacional, aumentando tras el motín del grupo Wagner contra el gobierno de Vladimir Putin. Moscú afirma que es decisión de los países africanos continuar cooperando con esta compañía privada rusa que tiene allí una enorme presencia. Pero las naciones que decidieron apoyarse en este grupo para solucionar sus conflictos internos se enfrentan ahora al dilema de si seguir con el grupo o no, ya que no tiene el apoyo de Moscú. Apoyar a Wagner sin Rusia, sin la ayuda de los mercenarios después de haber expulsado a las tropas francesas de sus respectivos territorios, pues podrían verse desbordados por sus guerras. Precisamente hoy en Casa África se va a presentar el informe África 2023. En el nuevo escenario geopolítico, una de las coautoras de este estudio es Viviane Ogu, que nos acompaña esta mañana. ¿Qué tal, Viviane? Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por invitarnos. No, gracias a ti por tu tiempo. Viviane, dentro de ese futuro que se plantea, de esos retos, ¿cuáles serían los principales, resumidamente? Pues los principales retos que ahora mismo se están planteando en relación al Sahel y la relación con Wagner, pues realmente desde la perspectiva de los países africanos que se están viendo, que están recibiendo su apoyo, serían evitar tener complicaciones diplomáticas con los otros países, pero en principio no tendrían por qué reducir la colaboración con Wagner, que es una empresa con la que tienen contratados servicios. Entonces siguen con la problemática de la radicalización terrorista, tienen que proteger el territorio y la seguridad nacional, y ese es el reto principal. También es el hambre y también la cohesión social, ¿no? Entonces estos serían, digamos, los principales retos que ahora mismo viven los países en la región y en lo que van a estar centrados. Claro, empecemos por el de la violencia, que quizás es uno de los problemas principales ahora mismo. Estamos hablando del grupo Wagner, al que estos países recurren como un poco solucionadores de conflictos, pero claro, son mercenarios, no son diplomáticos ni van a buscar una forma no violenta probablemente de solucionarlos, lo cual puede empeorar aún más la situación.
Sí, sí, realmente estos países no están buscando un proceso de construcción de paz en su colaboración con Wagner. Lo que están buscando es un proceso de estabilización y de recuperación o, como mínimo, mantenimiento del territorio, ¿no? Entonces, en este estadio concreto de la situación de seguridad que viven los países, no se plantea que Wagner trabaje como un mediador, como un grupo diplomático, sino simplemente que pare la conquista que están haciendo los diferentes grupos terroristas y toda esta situación, sí. Claro, esto hay que tener en cuenta que se trata de estados que no podemos comparar con otros de países desarrollados, es decir, que no tienen unas fuerzas policiales, un ejército que sea capaz de proteger a la población, ¿no? Bueno, depende del país. Por ejemplo, Chad es un país que tiene un ejército con muchísima potencia. De hecho, es uno de los grandes aliados regionales a nivel occidental. Sí que es cierto que, por ejemplo, Níger requiere de mucho apoyo de Occidente. En Burkina Faso se han reclutado más de 60.000 efectivos para luchar contra el terrorismo, pero sí que es cierto que las capacidades estratégicas son limitadas en algunos países, y por eso en Mali en concreto tienen que seguir colaborando con apoyo externo, y en este caso pues valoran que el grupo Wagner es el que les puede facilitar más en el contexto de aislamiento internacional en el que se encuentran también. Estás hablando también, Vivian, de el hambre. Fíjate que pensábamos que era un tema, después de haber visto años atrás imágenes durísimas, situaciones de hambruna enorme que se daban sobre todo en determinadas zonas de África, ya pensábamos que era un tema que se había solucionado en buena parte o que se había limitado a determinadas zonas. Sí, o sea, sí que es cierto que hay un gran avance en cuanto a desarrollo en los países africanos, pero también es cierto que venimos de una pandemia global, venimos en un proceso de inflación. La guerra de Ucrania, como sabemos, ha tenido un impacto también en el comercio de productos básicos, y además se encuentran en un estado de guerra, ¿no? Entonces la capacidad de producción que tienen pues es limitada. Entonces, no es que todo el país se encuentre sumido en el hambre, pero sí que, y en especial en estas épocas, en la época de sequía, como pasa de forma anual, pues hay diferentes poblaciones, regiones que sufren de una manera más aguda las consecuencias de la desertificación, las consecuencias de la falta de recursos para poder seguir adelante con el mercado, ¿no? Y también se añaden las sanciones internacionales y toda una serie de cuestiones, ¿no?, que agudizan este tema. Bueno, Vivian, nos has dejado con ganas de saber más sobre este continente, sobre África, de acudir a esa jornada que se está celebrando en Casa África. Nosotros no llegamos ya, pero estoy seguro de que mucha gente podrá hacerlo. Les invitamos a ello. Gracias por atendernos. Muchísimas gracias, y podéis verlo de manera virtual o recuperarlo una vez haya terminado en la web de Casa África. Ah, bueno, pues mira, pues así no nos lo perdemos. Gracias, Vivian. Un saludo. Gracias. Adiós. Bueno, hay ahora mismo una imagen en directo, la estaban viendo, del presidente del gobierno estatal, Pedro Sánchez, en la reunión del Consejo Europeo, la última antes de que España asuma la presidencia. Esto va a ser el próximo 1 de julio. Esta cumbre de las jefaturas de Estado de los 27 miembros de la eurozona en Bruselas va a estar marcada sobre todo por el apoyo a Ucrania. De nuevo, Pedro Sánchez, lo vemos, está hablando en estos momentos a los medios. Vamos a escucharlo un momento. En lo que es la cooperación estratégica, en lo que son las inversiones públicas, y también avances importantes en lo que representa el cierre de algunos acuerdos comerciales que creo que van a ser muy buenos para la seguridad económica europea, como es con Chile y con México, en la actualización de los mismos, y que podamos seguir dando pasos. Bueno, pues ahí está el presidente del gobierno, imagen en directo a la llegada a esa reunión, y donde está marcando, bueno, pues algunos de los puntos que van a marcar la presidencia española en la Unión Europea. Ha hablado, lo estaban escuchando, del acercamiento de Europa, por ejemplo, a Latinoamérica. Bueno, otro punto sobre África. En Sudán, el líder del ejército ha anunciado un nuevo alto el fuego a través de la televisión. Bueno, saben que hay dos facciones ahora mismo enfrentadas del ejército. Keben al-Burhan, líder de una de ellas, declarando una tregua de 2 días con motivo de la fiesta de la redención.
Bueno, pues duró bien poco, porque apenas unas horas más tarde las partes rompían de nuevo el acuerdo. Esto ha sido una constante en estos enfrentamientos, con bombardeos y disparos en Jartum, en la capital. El conflicto ha provocado el desplazamiento de casi 3 millones de personas. Según la ONU, más de 1.700 han muerto y 11.000 han resultado heridas. Bueno, hemos asistido a un nuevo desliz del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, al confundir Irak con Ucrania. Sí, bueno, ¿a quién no le pasa, no? Esto, pero bueno, ha dicho, Putin está perdiendo la guerra en Irak, está perdiendo la guerra en casa. Bueno, lo que quería decir es que estaba perdiendo la guerra en Ucrania. Tras esa lapsus, la última de una larga lista, también es verdad, Biden afirmaba a continuación que Putin se ha visto completamente debilitado tras el motín del pasado sábado protagonizado por el jefe del grupo Wagner. Por el momento, políticamente, Putin sobrevive a la rebelión de Prigozhin, pero acaba con una imagen muy dañada tras reconocer que el país estuvo al borde de una guerra civil. La televisión estatal rusa difundía ayer estas imágenes en las que muestra al presidente rodeado de ciudadanos que evidentemente lo vitorean. En el sur de Rusia tratan inmediatamente de reforzar la imagen del presidente y de hacer olvidar que huyó durante algún tiempo de Moscú, o por lo menos estuvo en paradero desconocido durante ese motín. Trata además de obtener la unidad del ejército que ya no va a tener los servicios del grupo Wagner tras el exilio a Bielorrusia de un número indeterminado de mercenarios. Los países del flanco oriental de la OTAN ya han mostrado su preocupación por la presencia en territorio bielorruso de Prigozhin. Los presidentes de Polonia y Lituania, que son fronterizos con Bielorrusia, visitaban ayer por sorpresa a Kiev. El presidente ucraniano, a quien cumplimentaron, asegura que en la seguridad en el norte del país se mantiene sin cambios y bajo control a pesar del exilio de los Wagner. Y siguen los bombardeos, ya son 12 los muertos en el ataque del martes contra un restaurante en Kramatorsk por parte de Rusia. Entre los fallecidos hay 3 niños, 60 personas además resultaron heridas. Ucrania ha detenido a un supuesto agente de inteligencia rusa que habría dado indicaciones para que el ejército atacara con misiles esa pizzería. El Kremlin ha asegurado una vez más que solo bombardea objetivos militares. Rusia denuncia un ataque ucraniano en Donetsk por su parte con 2 fallecidos. Y ahí ven la comitiva del cardenal Matteo Zuppi llegando este miércoles a Moscú para la segunda etapa de la misión de paz impulsada por el Papa Francisco. Ante esta visita, Moscú dice que aprecia los esfuerzos del Vaticano para ayudar a resolver la guerra en Ucrania. Zuppi ya mantuvo un primer encuentro en Kiev a principios de mes con el presidente ucraniano. Bueno, volvemos aquí a las islas. Sobre las 9:30 de la mañana estaba previsto que acudieran a testificar ante la juez el exdiputado del PSOE, Juan Fernando Fuentes Curbelo, y su sobrino, Taiset Fuentes, implicados en el llamado caso mediador. Llurena Goya, ¿cómo ha ido la mañana en los juzgados? ¿Han llegado a declarar? Pues una mañana con mucho movimiento en este juzgado de Santa Cruz de Tenerife. Hace apenas unos minutos salía el primero de esos investigados, Taiset Fuentes, ex director de ganadería y del gobierno de Canarias, tras realizarse esas pruebas caligráficas. Llegaba a las 9 de la mañana con semblante sonriente y sin hacer declaraciones a los medios, salía un poco más serio. 45 minutos después llegaba su tío, Juan Bernardo Fuentes Curbelo, más serio y sin hacer declaraciones. Hasta ahora estamos pendientes de su salida tras realizarse esas pruebas caligráficas. Estaban citados por segunda vez, ya habían sido citados por la jueza en el mes de febrero. También estaba prevista para hoy la declaración de 2 cargos del gobierno de Canarias por su presunta implicación en la comisión de delitos de revelación de secretos y prevaricación, pero se han pospuesto para el 12 de julio. Como decimos, seguimos muy pendientes aquí a la salida de Fuentes Curbelo de este juzgado. Gracias, Llurena. Bueno, a nivel nacional la atención sigue puesta en los pactos para gobernar las comunidades autónomas. Ayer se cerró un nuevo acuerdo en Baleares, donde va a gobernar el PP, pero en solitario. Vox no va a entrar en el Ejecutivo, en ese archipiélago, pero ambas formaciones han alcanzado un pacto con puntos en común.
Habrá una comisión que vigile si esos puntos se cumplen. La presidenta va a ser la popular Marga Proens. Bueno, esa es la situación. ¿Cómo queda el mapa de los pactos ahora mismo? Pues en Aragón, Murcia y Extremadura no hay acuerdo todavía entre populares y Vox. Tampoco se ha alcanzado en Asturias ni en Navarra, ahí donde está marcado estas X. Sin embargo, pues ya ven que Baleares, por ejemplo, sí, en Valencia sí, con Vox dentro del gobierno, y queda también la gran incógnita de qué es lo que va a ocurrir en Extremadura, donde tanto está dando que hablar el desacuerdo por el momento entre esas dos formaciones que podrían obtener la mayoría. También hoy hemos conocido la tasa de inflación de mes pasado, el mes de junio, que nos traía de cabeza y nos sigue trayendo de cabeza desde hace tiempo. Según el INE, la tasa se ha moderado bastante, es del 1,9% respecto a junio del año pasado. Y aquí se puede ver cómo ha ido esa tendencia en descenso. Hay que tener en cuenta, en todo caso, que en junio del año pasado, ese mes, subieron más del 10% y no ha bajado, simplemente ha subido un 1,9% respecto a ese mes. Pero parece que se ha desacelerado. Es evidente que se ha desacelerado el ritmo de las subidas y que puede llegar un momento en que volvamos a cierta estabilidad. Se trata de la inflación general, la subyacente, que excluye productos energéticos y alimentos sin elaborar. Esa sí se mantiene del 5,9%. Bueno, y a partir de hoy en España quedan prohibidas las llamadas comerciales indeseadas. ¿Pero quiere esto decir que dejará de recibir llamadas a cualquier hora de números desconocidos? Me temo que no. En teoría acaba con el spam, pero las compañías podrán llamar a quienes hayan expresado su consentimiento. Y lo más probable es que usted haya dado más veces su consentimiento de lo que piensa. Enseguida se lo contamos. Además existen subterfugios como el interés legítimo, que recoge la norma y que permite esas llamadas si la compañía entiende que le van a beneficiar. Eso sí, la nueva normativa prevé también sanciones de hasta 100.000 euros para las empresas que lo incumplan. Bueno, vamos a ver qué alcance puede tener esta norma, esta prohibición. Miguel Ángel Serrano es vicepresidente de Facua. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenos días. Hola, buenos días, Roberto. ¿Qué tal? Bueno, viendo estos datos que acabo de dar, mucho me temo que esta normativa no va a acabar con las llamadas a deshora de números desconocidos, ¿no? Bueno, habrá que verlo. Ya antes de la entrada en vigor de esta normativa teníamos limitado teóricamente la hora en la que podemos recibir llamadas comerciales. El texto respondió a los consumidores, que es la aplicación en todo el país, en todo el Estado, establece que no nos pueden llamar ni antes de las 9 de la mañana, ni después de las 9 de la noche, ni en festivos, ni en fines de semana. Otra cosa es que las empresas lo respeten más o menos y bueno, jueguen con cierta impunidad, porque a la hora de la verdad, si nadie les denuncia, pues poco pasa, ¿no? La novedad que recoge la Ley General de Telecomunicaciones y que entra en vigor a partir de mañana es que para recibir esa llamada comercial se requiere de un consentimiento previo por parte del destinatario de la llamada. El quid de la cuestión, ¿dónde está? En lo que tú señalabas antes cuando exponías el tema, en que hay determinados factores que pueden facultar o que pueden justificar que recibamos esa llamada sin tener el consentimiento previo. Claro. La Agencia Española de Protección de Datos, por su parte, publicó en el Boletín Oficial del Estado, creo que fue ayer, una instrucción por la que viene a decir un poco cuáles van a ser los criterios interpretativos que ellos van a aplicar a la hora de determinar si se está cumpliendo o incumpliendo esta nueva norma en lo que respecta a las llamadas comerciales, ¿no? Claro, y una de las cosas que decía la agencia... Sí, disculpa que te interrumpa. Por ejemplo, para que nos llamen tenemos que dar un consentimiento, pero lo más probable es que al firmar el contrato ya incluya el consentimiento para que nos hagan ofertas, ¿no? O sea, que aquellas compañías con las que ya estemos contratados nos van a poder llamar. Claro, eso es lo que te iba a comentar, que una de las cosas que decía la agencia en esta instrucción es que partía de una presunción de buena fe por parte de la empresa en el caso de que se hiciera un contrato previo, pero claro, eso realmente nosotros de Facua entendemos que es muy discutible. Y pongo un ejemplo para que la gente lo entienda fácilmente. Si yo tengo contratado, me lo invento, con una compañía de telecomunicaciones, una fibra óptica en mi casa de 300 megas de velocidad, no tengo por qué recibir una llamada comercial de esa misma compañía ofreciéndome una fibra óptica de 500 megas de velocidad. Porque a lo mejor no me interesa recibir esa llamada comercial ni que me molesten. Y nada tiene que ver realmente con el desarrollo del contrato en sí. Es decir, no una llamada relacionada con la calidad del servicio, no una llamada relacionada con la facturación, pero parece que el hecho de tener un contrato previo, en principio, va a favorecer en este sentido a la empresa que nos realiza la llamada comercial, aunque como digo, está todo un poco en el aire porque la norma entra en vigor mañana
la norma, este apartado de la norma, el artículo 66.1b, entra en vigor mañana y la instrucción de la agencia entra en vigor en el día de hoy. Claro. Otra cuestión, las sanciones. Nosotros podemos denunciar, pero claro, ¿qué pasa si denunciamos a una empresa que nos llama y resulta que está radicada fuera de España? ¿Puede la agencia de datos puede sancionarla también? Aquí, por nuestra experiencia, depende sobre todo de si esa empresa extranjera tiene domicilio dentro de la Unión Europea o no. Si tiene domicilio dentro de la Unión Europea, existe la posibilidad de que los distintos organismos de protección de datos, en España se llama la Agencia Española de Protección de Datos, pero bueno, cada uno de los Estados miembros de la Unión tienen el equivalente, se coordinen entre ellos para hacer actuaciones. Entonces, imaginemos que una empresa que nos llama tiene su domicilio en Irlanda, pues en principio la Agencia Española de Protección de Datos podría ponerse en contacto con la autoridad irlandesa para que llevara a cabo las gestiones. Y teniendo en cuenta que en materia de protección de datos lo que impera es el Reglamento Europeo de Protección de Datos, que es de aplicación directa en todos los Estados miembros, la sanción presumiblemente sería muy similar a la que tuvieran en España. El gran problema está cuando la empresa tiene su domicilio fuera de la Unión Europea. Ahí sí que es verdad que las administraciones públicas tienen muy difícil el poder multar o llevar a cabo algún tipo de acción contra dicha empresa si esa empresa no tuviera un domicilio o no tuviera algún tipo de establecimiento físico de algún otro tipo dentro de lo que son las fronteras de España. Claro, también recordamos que algunas empresas han firmado protocolos contra las ventas telefónicas agresivas, ¿no? Pero claro, el hecho de que se hayan firmado varios protocolos ya indica que los anteriores no han funcionado muy bien, ¿no? Y sobre todo que por nuestra experiencia en Facua, la autorregulación no es la solución para los problemas que tienen los consumidores. Al final, lo que caracteriza en sí a toda relación de consumo es que hay una desproporción entre la empresa y el consumidor. El consumidor siempre está mucho más desprotegido. Entonces, que los propios culpables o que puedan atentar contra los intereses de los consumidores sean los que se autorregulen, yo creo que todos los que nos escuchan podrán entender que probablemente no va a llevar al mejor resultado. Lo que hace falta es que el legislador tome carta en el asunto y lo haga de forma seria. Y en este caso concreto, una vez que ya disponemos de esta normativa, lo que es necesario es que la Administración Pública, concretamente la Agencia Española de Protección de Datos, sea tajante a la hora de determinar caso por caso, no tenga flexibilidades excesivas con los comportamientos empresariales y sanciones de forma contundente conforme a lo recogido en la normativa para evitar que a las empresas les sea más atractivo incumplir la norma que hacer un cumplimiento correcto de la misma, como tendría que ser, igual que todo ciudadano pues tenemos que cumplir la legislación vigente, ¿no? Bueno, pues vamos a ver si esta norma sirve de algo, por lo menos para mitigar de alguna manera esas llamadas o por lo menos la más agresiva, ¿no? Este tipo de publicidad. Miguel Ángel, gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Bueno, vamos ahora hasta Francia, donde ha vuelto a abrirse la caja de Pandora. Al menos 150 personas han sido detenidas durante las protestas y disturbios después de que la policía matara de un tiro a un joven de 17 años en la periferia de París. El joven no atendió a la orden de un agente para que parara el coche que conducía y fue tiroteado. El gobierno ha llamado a la calma, pero la situación se recrudece por momentos. Ha vuelto a abrirse la caja de los truenos en Francia. La oleada de protestas ya se extiende por todo el país. Es la segunda noche consecutiva de disturbios tras la muerte de Naël, un joven de 17 años después de recibir un disparo de un policía en un control en Nanterre este martes. En las barriadas de las principales ciudades de Francia se empezaban a registrar poco antes de la medianoche conatos de violencia, quema de coches e incendios. El Ministerio del Interior desplegó 2.000 policías en una nueva noche que acabó con casi 80 detenidos, 24 agentes heridos y unos 40 vehículos quemados. En Nanterre se lanzaban proyectiles y se quemaban contenedores y coches. El gobierno ha tratado de calmar los ánimos para evitar nuevos brotes de violencia en estas zonas y ha condenado la actuación del policía que disparó al joven. Le ministre de l'Intérieur a rappelé qu'une enquête judiciaire est ouverte. À ce stade, à l'heure à laquelle je vous parle, il y a un policier qui est en garde à vue avec une enquête pour homicide volontaire. La madre de la víctima ha convocado una marcha en memoria de su hijo en Nanterre hoy a las 2 de la tarde, pidiendo al país que lidere una revuelta. Bueno, también había temor en Suecia que se produjesen revueltas y protestas en Estocolmo después de que la justicia permitiera a un hombre quemar un Corán cerca de la mezquita principal
de la ciudad. Ya ven, bueno, pues la justicia sueca entiende que esta persona tiene derecho a hacerlo, por más que sea una provocación gratuita. Y ahí lo veían, protegido por la policía y ante muchos curiosos y personas también que protestaban por esta acción sin sentido. En el pasado una acción similar, entonces sin permiso, provocó muchos disturbios en la ciudad. Además, ahora se añade otro temor, que el acto ponga en riesgo la entrada de Suecia en la OTAN por los vetos que pueda poner Turquía. En fin, es una persona quemando un libro sagrado y además que no ha sido un ultraderechista, sino un sueco de origen iraquí que pretendía de esta manera criticar el Islam. En Canadá, el puerto de San Juan de Terranova ha sido escenario de la llegada de uno de los barcos que ha participado estos días en las labores de rescate del submarino Titán, ya saben, aplastado por la presión atmosférica mientras trataba de visitar el pecio del Titanic, la presión del mar. A su llegada ha desembarcado algunas partes, ahí las ven, del submarino y que han podido ser rescatadas después de implosionar a unos 3.000 metros de profundidad. Ya saben que fallecieron las 5 personas que ocupaban ese sumergible. En los restos parece haberse encontrado restos humanos. Con ello se va a intentar saber con más detalles qué fue lo que ocurrió. Y en Estados Unidos, el 1 de julio entra en vigor la nueva ley de migración firmada por el gobernador de Florida, Ron DeSantis. El aspirante a la Casa Blanca ha presentado esta medida en un viaje a Texas, un estado clave para conseguir el apoyo republicano y que históricamente se ha interesado por este problema migratorio, es frontera con México. Con una propuesta enfocada en la inmigración, el actual gobernador de Florida intenta ganar el apoyo de Texas, un estado clave para cualquier republicano que aspire a la presidencia de Estados Unidos. Es humillante como país no tener control sobre nuestro propio territorio. Por la negligencia de la administración Biden, por sus fallas intencionales, esta frontera está controlada por los cárteles mexicanos de droga. Vamos a construir un muro fronterizo. Los muros funcionan. Tomando la inmigración como punta de lanza en su campaña, propuso también acabar con la ciudadanía automática para los nacidos en territorio estadounidense. La Corte Suprema se ha pronunciado sobre eso varias veces y es una cláusula de la 14ª enmienda, así que creo que es completamente retórica. Quien quiera que sea el presidente necesitará una legislación del Congreso para lograr que se haga algo integral sobre la inmigración y no sé si vaya a pasar. Llevamos décadas con este problema. Se necesitan 60 votos en el Senado para aprobar cualquier legislación importante, lo que significa que los republicanos tendrían que permanecer unidos y obtener al menos 10 votos demócratas. Eso no es probable en ningún tema polémico. El discurso de DeSantis se mostró alineado al del gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, quien por tercera vez ocupa el cargo, y al del expresidente Donald Trump, quien en 2016 y 2020 recibió el 52% del apoyo del estado. El gobernador de Florida realmente está imitando el tono que el expresidente Trump ha tomado durante varios años porque ve que es un tema ganador para los republicanos. Laura Sepúlveda, Voz de América, Texas. Bueno, pues esta nueva ley promovida por DeSantis no ha sentado nada bien a la comunidad de inmigrantes, que la califica de inhumana. Como muestra de solidaridad, un grupo de manifestantes ha protestado en Los Ángeles, ahí los ven. Alegan que esta ley pone en riesgo el sustento de la comunidad migrante, ya que va a obligar a los trabajadores a verificar su estatus migratorio. Contempla también auditorías aleatorias en las empresas y amenaza con retirar de por vida las licencias, además de penas de cárcel para quienes transporten o protejan a personas consideradas ilegales. Después de una pausa vamos a hablar de temas como la digitalización en las escuelas y el nuevo rumbo que parece tomar Suecia en este asunto. Menos ordenadores, más libros. Enseguida se lo contamos. Bueno, toca hablar de educación y nuevas tecnologías. Empezamos por el metaverso, que va a marcar al parecer un antes y un después en muchas áreas, entre ellas la educación. Bueno, ya existe una escuela con sede en Inglaterra donde los alumnos aprenden materias como ciencia, historia y geografía a través de la realidad virtual.
vean que las clases y el aprendizaje interactivo, dicen, va a permitir transmitir conocimiento de una forma totalmente distinta. Esta imagen no pertenece a un videojuego, son los avatares de alumnos que están explorando el funcionamiento interno del corazón humano a través de la realidad virtual. Saskia, de 15 años, explica que en una clase real de biología no podría haber hecho esto. Su compañero Alex dice que de hecho en una clase normal ni se acercaría a un corazón de verdad. Estos estudiantes forman parte de un proyecto piloto que se llama la Escuela del Metaverso y se está desarrollando ahora mismo en Inglaterra. Las lecciones interactivas les permiten desde manipular los planetas del sistema solar hasta conocer de cerca a un mamut. Para los alumnos es más intuitivo que para nosotros, lo entienden mejor, explica la profesora de esta clase en el metaverso. We can do our science experiments that would otherwise be impossible or too dangerous to do in a classroom. Los experimentos científicos que podemos hacer serían imposibles en una clase normal, cuenta el líder del proyecto. Esta escuela del metaverso es un gemelo digital, o lo que es lo mismo, una copia exacta de este edificio real, una imponente mansión victoriana al oeste de Londres, solo que la versión del mundo virtual ya reúne a estudiantes de todo el mundo, en total 84 escuelas de 24 países diferentes. Pero hay muchos que dudan que esta introducción de grandes tecnologías en las escuelas lleguen realmente a servir para algo. Mientras hay una comunidad educativa que apuesta por el desarrollo tecnológico ahora, en otros países que ya van bastante avanzados dan marcha atrás a sus planes de digitalización. Es el caso de Suecia, donde han decidido volver a lo básico, los libros de texto y los bolígrafos y lápices. Suecia es una referencia educativa, siempre a la vanguardia en esta materia, y hace pocos años decidió que todas las materias se basarían en tablets, ordenadores o smartphones. Bueno, pues hoy en marcha atrás, porque han observado un retroceso en el desarrollo cognitivo de los alumnos. El plan invierte en libros de texto para no solo recuperar el hábito de la lectura, sino también la escritura a mano. Bueno, pues en medio de este movimiento pendular, entre más o menos digitalización, hablamos con un experto, Víctor Sampedro Blanco, autor del libro Teorías de la Comunicación y el Poder y doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Rey Juan Carlos. ¿Qué tal, Víctor? Buenos días. Hola, muy buenos días, un placer. Gracias, el placer es nuestro. Suecia da marcha atrás, parece que retira un poco los ordenadores en virtud de los libros. También es verdad que los habían retirado todos. Vemos que en algunos pueblos de Irlanda no prohíben el acceso a los smartphones hasta los 12 años. ¿De alguna manera estamos dando paso atrás en esto de la digitalización de las escuelas? A ver, estamos dando un paso atrás en el sentido de que estamos conociendo cuál es el efecto de estas nuevas tecnologías, cuáles son los modelos de negocio que están detrás de ellos y los peligros que encarnan. Con lo cual es una marcha atrás en el sentido de parar con un uso que se revela inconveniente, que se revela con demasiados costes asociados, ¿de acuerdo? Y por lo tanto volvemos, pero no para ir hacia atrás, sino precisamente para recuperar lo que eran competencias, habilidades y una interacción comunicativa y una comunidad educativa que está rota precisamente por estas nuevas tecnologías. Seguir apostando ahora por una inmersión total y absoluta de los críos, de los estudiantes, sean del nivel que sea, en un entorno tecnológico es algo así como prohibir... como facilitar de nuevo la vuelta del tabaco en las aulas o prohibir, desincentivar el uso del transporte en bicicleta y animar a que la gente venga en vehículos particulares. Las nuevas tecnologías, el uso que llevamos haciendo de ellas en 30 años, en 3 décadas, revelan que son altamente nocivas ese uso, no las tecnologías en sí mismas, para la estabilidad personal, para la autoestima y para el debate social que se polariza inevitablemente. Claro, es que son un estímulo para mentes inmaduras demasiado poderosos como para poder resistirse a ellos, ¿no? Ellos por sí solos no pueden, ¿no? A ver, nadie por nosotros mismos podemos solo resistirnos a los efectos negativos de las nuevas tecnologías. De igual manera que nadie
de manera individual pudo forzar a las compañías de tabaco a que revelasen los informes que señalaban que es un factor de riesgo, de cáncer y de muertes efectivas. De igual manera que nadie de nosotros fuimos capaces de presionar a la industria del automóvil para que colocara cinturones de seguridad o airbags, porque de motu propio no lo van a hacer. Entonces, si seguimos apostando porque las grandes compañías de datos eduquen, entre comillas, a nuestros hijos con el único criterio que tienen, porque son empresas lucrativas, de forrarse, de incrementar su volumen de negocio y su cotización en bolsa, está claro a quién le estamos dejando, en manos de quién estamos dejando la educación de nuestros hijos. De unas empresas que han demostrado que no tienen ningún escrúpulo a la hora de robarnos nuestros datos y de tenernos empantallados con unos niveles, insisto, de ansiedad personal y colectiva insoportables. Víctor, volviendo a la comparativa con el tabaco, fueron las evidencias que iban surgiendo las que permitieron poco a poco obtener más datos contra esa industria. ¿Es cierto que la generación actual tiene un coeficiente intelectual más bajo que la generación inmediatamente anterior? No creo que haya datos sobre ese tipo de mediciones o de baremos. Lo que sí está bastante claro es que los niveles de atención son muy reducidos, que el nivel de espectacularización exigida para los mensajes, para la atención, para prestar atención a los mensajes, raya la histeria constante, ¿no? Tienes que estar todo el tiempo gamificando, todo el tiempo estimulando, lo cual no es malo, pero simple y llanamente también hace falta tiempo para la reflexión sosegada, para la escucha, para alcanzar consensos, para plantear debates sosegados, más allá de la intención de ganar al enemigo en una guerra cultural o una trifulca que siempre acaba planteándose en términos de victimismo, en fin. Estamos todos muy hartos y necesitamos desconexiones estratégicas para salvaguardar los canales y los espacios de comunicación en los cuales pues, no impera el lucro, sino que impera el cariño y el cuidado mutuo. Y para eso hay que cortar espacios y tiempos de desconexión estratégica, que era un poco lo que intentaba propugnar con mi libro anterior que se llamaba Dietética Digital. Y te llevaba un subtítulo que era para adelgazar al gran hermano. Esto se encuentra en la red sin ningún problema porque está liberado el texto ahí, se puede descargar. Esa dietética digital lo que nos decía era que nos replanteásemos seriamente qué era lo que estábamos haciendo, pensando qué es lo que las redes, mal llamadas redes sociales, que son plataformas publicitarias y de extracción de datos, estaban haciendo con nosotros a nivel individual, a nivel social, en nuestros círculos más cercanos, pero también a nivel de sistema democrático, ¿no? Y me parece que ahí las conclusiones son muy poco halagüeñas, quiero decir, son muy poco optimistas. Si seguimos en el uso compulsivo y reflexivo y en manos de muy pocos, y el control en manos de muy pocos, aquí está la dimensión del poder, ¿no? Y esos pocos se están lucrando muchísimo, no están pagando impuestos, no están siguiendo unos mínimos de protección a la intimidad, al anonimato, a los derechos que tenemos sobre nuestros datos. Están expoliando lo que es el conocimiento y lo que son los datos y las interacciones, nuestras comunicaciones. Víctor, pues parece claro que hay que someterse un poco a dieta, sobre todo someter a los más pequeños a esa dieta a la que haces referencia. Y a los más mayores, querido, y a los más mayores también, porque tenemos, y lo podemos observar con nuestros mayores, padres, abuelos, etcétera, el nivel también de empantallamiento, ¿no? Está claro. De clausura digital en el que vive. Está claro que sí. Vamos a ver si se va consiguiendo poco a poco. Gracias, Víctor, por atendernos.
Un placer muy grande de charlar con todos ustedes. Que tengan un muy buen día. Buenos días. Bueno, pues ahí está, ese futuro no muy halagüeño si seguimos metidos como estamos en las nuevas tecnologías, pensando sobre todo en los más pequeños. Bueno, Pedro, Wendy, ¿qué tal? Que hoy es viernes, buenos días. No, ¿cómo que viernes? Hoy es jueves todavía. Bueno, pues ya tengo el cuerpo de viernes, fíjate. Es jueves todavía, es jueves. El subconsciente que quiere ya que llegue el viernes, Roberto. Bueno, pues hoy en Ponte al Día vamos a poner el foco todavía en ese calor que sigue siendo noticia en el archipiélago. De hecho, sepan ustedes que La Laguna, el municipio de La Laguna, registró en el día de ayer la segunda temperatura más alta de todo el país, obviamente la más alta de todo el archipiélago, con una temperatura de 40,8 grados. Hoy vamos a abordar este asunto con Adrián Cordero, sobre todo conocer la previsión de cara a las próximas horas, porque parece que la cosa va a mejor y que vamos a tener cierto alivio. Donde vamos a tener cierto alivio, valga la redundancia, es en esas insistentes llamadas comerciales, porque se prohíben sin previo consentimiento, aunque sepan ustedes que hay algunos supuestos que sí lo permiten. Lo vamos a ver con detalle, pero también abordaremos más asuntos. Sí, uno de los asuntos principales del programa de hoy es la cantidad de basura que se encuentra en nuestro mar. Vertidos ilegales que están dañando, mermando la calidad de nuestras aguas. Les vamos a mostrar imágenes exclusivas que ha conseguido este programa Ponte al Día, que se ha sumergido en las profundidades de nuestro mar para detectar esos emisarios ilegales y esos residuos que están perjudicando desde luego una de nuestras fuentes de vida, que es nuestros océanos. Quédense con nosotros porque desde luego que las imágenes son impactantes. Todo esto y más a las 2 en punto aquí en este jueves en Ponte al Día. Hasta ahora. Un saludo hasta ahora. Hasta ahora, compañeros. Vamos con un desastre ecológico que se está produciendo en Canadá, de este a oeste. Este país está bajo el azote de cientos de incendios forestales, casi 500 activos y además la mitad están fuera de control. Las llamas han devastado casi 8 millones de hectáreas de bosque y más de 100.000 personas han tenido que ser evacuadas. En Estados Unidos, un gran número de ciudades se han nublado literalmente por culpa de estos incendios, hasta el punto de que una veintena de estados están en alerta por la calidad del aire. Ayer les contábamos que la cantidad de humo es tan grande que ha viajado miles de kilómetros, que ha llegado a la península y, ojo, también aquí a Canarias. Claro, esto da lugar a una mala calidad del aire que de momento tampoco se ha visto demasiado mermada aquí en las islas, pero ya ha llegado aquí, Emilia, el humo de los incendios de Canadá. Es increíble, ¿eh? ¿Qué tal? Buenos días, Roberto. Bueno, pues ha viajado esos 7.000 kilómetros. Hemos visto, llevamos contándolo toda la semana, cómo se ha desplazado por la circulación atmosférica llegando a Galicia, donde se veían esos atardeceres rojizos. Los modelos de previsión de aerosol veías cómo se acercaban al archipiélago y ha llegado aquí. Y nosotros nos preguntamos si eso ha afectado a la calidad del aire en el archipiélago. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es mirar precisamente dónde se analiza esa calidad del aire. Estamos en el Ministerio de Transición Ecológica y aquí lo que estamos viendo es precisamente cómo está la calidad del aire. Se ve muy poco La Palma y El Hierro, ahí lo tenemos. Cómo está ahora mismo a esta hora de la mañana, porque esto es una página interactiva en la que se ve en directo cómo está la calidad del aire en el archipiélago. Bueno, de momento estamos viendo que está desfavorable, sobre todo en la vertiente este de Tenerife, y también muy desfavorable e incluso extremadamente desfavorable en el sur de Gran Canaria. Hay que decir también que muchos de estos puntos o muchas de estas estaciones del Ministerio de Transición Ecológica están situados en zonas o polígonos industriales, con lo cual nos lleva un poquito de engaño. Pero si pinchamos, por ejemplo, en esta zona de aquí, al sureste de la isla de Gran Canaria, no sé si la compañera lo puede pinchar, en ese caso nos saldría un desplegable de gráficas que nos diría qué cantidad de partícula es la desfavorable en esa zona. Probablemente, porque lo vimos esta mañana, sean partículas PM10, ahí las tenemos, son estas más rojitas. En este caso es PM250, que siempre viene a decir, simplemente viene a decir el tamaño de la partícula. PM10 o PM2,5 son tamaños de partículas que indican el aerosol que está ahora mismo en esa zona, predominando por encima, casi llegando a los 200, con lo cual por encima de 150 son extremadamente desfavorables. Puede ser de la calima, puede ser del humo del incendio. Lo cierto es que es realmente difícil. Vamos a ir en directo a una imagen que nos puede identificar, por ejemplo, lo que tenemos en el cielo, en este caso en San Sebastián de la Gomera. Ahí, como vemos, pues lo que estamos teniendo a esta hora de la mañana es algo muy similar a lo que estamos teniendo en el resto de las islas. Poco turbio el cielo. Un ambiente, un poco turbio, poco
poco nítido, no se ve el cielo azul, se ve blanquecino. Pero yo no sé si ustedes se fijaron esta mañana en el amanecer, ¿cómo distinguimos una cosa de la otra? Esto es el Barranco del Cabrito, concretamente, por si alguno se lo está preguntando. Y ahora, ¿cómo sé yo qué parte de esa neblina es arena, es polvo en suspensión, es calima, o qué parte es humo canadiense? Bueno, pues mira, la verdad es que es una pregunta que probablemente se estén haciendo los científicos y ya estén analizando desde el Observatorio Atmosférico de Izaña, por ejemplo. Lo cierto es que es difícil de distinguir porque no sabemos realmente, se mezcla todo, puede ser hollín, puede ser ozono, puede ser PM10, partículas de PM10, pero sí es verdad que los atardeceres y los amaneceres son de distinto color. Cuando tenemos calima son rojizos, suelen ser anaranjados, pero esta mañana muchos testigos decían que el amanecer había sido incluso azulado. Y hay otra cosa que también nos da la pista. Nos vamos ahora mismo al modelo de previsión que nos dice los aerosoles que tenemos en el ambiente. El modelo de previsión, que no lo podemos ver ahora mismo, bueno, pues marcaba que el aerosol estaba entrando en el archipiélago y sin embargo el modelo de calima marcaba que estaba limpio, con lo cual ahí lo que nos indica es que tenemos más humo que calima, o podríamos estar en esa tesitura. Bueno, el récord de temperatura... las temperaturas de ayer, el Llano de los Loros. Máximas, sí, en el Llano de los Loros. Mercedes, ¿no? Por ahí, eso es, sí, en Anaga. Eso es en el Sendero de los Sentidos, terminando ese sendero, pues ahí tenemos una estación meteorológica, la tiene la EMET. 40 bueno, pues 40,08 es la temperatura máxima del archipiélago y la segunda máxima de todo el país. Lo que cabe esperar para las próximas horas, vamos ya con la previsión, si les parece, pues es que los cielos se mantengan también bastante despejados de momento. Fíjate que también hay como un ligero velo en esta zona, con nubes bajas sobre todo en Lanzarote. En las próximas horas vamos a ver el modelo de previsión porque lo que va a primar serán los vientos alisios. Vienen vientos alisios, cambia la masa de aire de una cálida que venía del continente africano, nos viene una más fresca y húmeda que viene por el norte. No sé si la podemos poner, compañeros, el modelo de previsión, ahí está. Bueno, ahí vamos a ver cómo las temperaturas van a ir bajando, ya se pierden esos fucsias, más rojos, más anaranjados e isobaras un poquito más juntas. Esto indica un viento un poquito más intenso. De hecho, si ponemos el modelo de viento para los próximos días, lo que vamos a ver es que poco a poco esta mancha verde, que son vientos sostenidos, son vientos de más de 40, 50 kilómetros por hora e incluso 75, pues van a ir aumentando, sobre todo en Fuerteventura y en Lanzarote. Hay aviso activado desde mañana en Fuerteventura y Lanzarote por ese viento, también en Canales entre islas con vientos de más de 75 kilómetros por hora. Así que mucha precaución por esos avisos por el viento. Mañana la previsión: poca nubosidad en general, cielos bastante despejados, se irá yendo esa calima o ese humo porque se va a quedar el ambiente más limpio por el cambio de masas de aire, alguna nubosidad de tipo bajo por la Panza de Burro en Gran Canaria y temperaturas, como ves, bastante más bajas, aunque estemos rondando los 30, son bastante más bajas que las que tenemos durante la jornada de hoy. Ya del viento te lo he contado y la situación marítima se complica también un poco. Bueno, no dejes de mirar la pantalla, Emilia, porque vas a ver el emotivo momento en que Vanilla, una chimpancé que ha pasado sus 28 años enjaulada, cobra por primera vez la libertad. Mira qué alegría. Y mira el cielo. Mira qué alegría, qué bueno. Maravilloso. Qué bonito, estos animalitos, la verdad es que nos llegan al corazón. Bueno, se queda además mirando con asombro al cielo abierto, porque pasó sus primeros años en un laboratorio de investigación médica antes de ser trasladada a una reserva de vida silvestre en California. Ahí tenía más espacio, pero no podía tampoco dar muchos pasos. Ahora vive a sus anchas entre varios congéneres en esta otra reserva donde espacio, desde luego, no le falta. Bueno, pues con la alegría de Vanilla nos despedimos hasta mañana a las 11 en una nueva edición de Atlántico Noticias. ¡Feliz día!